Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de miércoles 11 de septiembre de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Deuteronomio capítulo 7, verso 22, Josué capítulo 1 y versículo 8 y primera de Pedro 2:2 y Josué capítulo 3 y versículo 4. Y dice la escritura en Deuteronomio 7:22, versión Reina Valera 1960. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Y hoy quiero hablar en este devocional de 3 claves para conquistar. Y a la luz de la palabra, la primera clave importante para que usted y yo conquistemos es entender lo que dice Deuteronomio capítulo 7 y versículo 22. Escúchame bien, las conquistas con Dios son poco a poco. Es importante entender que a veces queremos todo de inmediato, queremos todo rápido, porque pareciese que el mundo nos enseñó a que nos entrega las cosas fáciles, pero al final tienen un precio de dolor y de sufrimiento. Y con Dios no funciona así. Con Dios la palabra dice que echaré de delante de ti las naciones poco a poco. Y dice, no podrás acabar con ellas enseguida. Y hay una razón, dice Deuteronomio 7:22, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Tú vas a conquistar en el nombre de Jesús. Dios puso esta palabra en mi espíritu porque tú eres un hombre y una mujer de conquista en el nombre de Jesús. Pero para que tú conquistes, debes dejar el afán, la ansiedad y el querer de manera irracional ayudar a Dios. Tú no puedes ayudar a Dios. Tú necesitas aprender a conquistar y entender que las conquistas son, número uno, poco a poco. La primera clave para conquistar es entender que lo vamos a lograr poco a poco y que no vamos a lograr todo enseguida. Porque hay una razón. Cuando nosotros empezamos a tomar todo rápido y hacerlo enseguida, entonces hay un problema. Y el problema es que no vamos a lograr las cosas a la forma de la palabra de Dios, sino a nuestras fuerzas. Y cuando queremos ayudar a Dios, cuando queremos correr y aumentar nuestras fuerzas para sumarle a eso, cometemos un error. Escúcheme bien usted, conquistador y conquistadora, en esta mañana. Las conquistas con Dios son poco a poco. Pero la segunda clave para conquistar la encontramos en Josué capítulo 1 y versículo 8. Y dice la escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y la segunda clave para poder conquistar es que la palabra de Dios te debe dominar más que los sentimientos y los pensamientos. Escúchame bien, la palabra de Dios te debe dominar más que los sentimientos y los pensamientos. Porque en la medida que la palabra de Dios te domine, a ti y a mí por dentro, pasamos a poder dominar a nuestros enemigos. En medio de cada adversidad y cuando queremos tratar de conquistar, lo que nos va a permitir dominar a nuestros enemigos es la palabra de Dios que esté dentro de nosotros. Porque la palabra de Dios debe ser tu vida. La palabra de Dios debe ser tu todo. La palabra de Dios no tiene que estar en una mesa para comerla, para tomarla. Pues la palabra de Dios tiene poder cuando habita en el corazón del hombre. Hay mucha gente que quiere ir a escuchar a un predicador específico en un tiempo específico para que le sirvan una palabra que quiera escuchar. Pero la palabra de Dios dice, meditarás en ella de día y de noche. Entonces, en otra forma dicha, tenemos que entender que la palabra de Dios tiene poder en la medida en que habita en el corazón del hombre. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que dejar de acostumbrarnos a la palabra bonita, a la palabra que yo quiero oír y tengo que anhelar la que yo necesito. Esa palabra que es la leche espiritual no adulterada que dice Pedro.
para que con ella crezcamos como hijos de Dios y podamos obtener verdaderamente nuestra salvación. Y número 3, la tercera y última clave para conquistar, la encontramos en Josué capítulo 3 y versículo 4. Dice la escritura: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Escúchame bien, la tercera clave para conquistar es que Dios te lleva a cosas desconocidas. No hay que tener miedo, sino para que tú entiendas que cuando vas a conquistar la tercera clave, aparte de poder conquistar las cosas poco a poco, y aparte de poder entender que la palabra de Dios nos debe dominar más que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, entonces es entender que Dios nos va a llevar a cosas desconocidas. Y nos va a llevar a cosas desconocidas no para que tengamos miedo, sino para sorprendernos y para que aprendamos a confiar totalmente en Él. Hay que aprender a caminar por los caminos nuevos de Dios. Siempre Dios hace cosas nuevas. Después de cruzar el Jordán, se acabó el maná, la nube y la columna de fuego. Porque hay cosas que nos acostumbramos a tener y pareciera que cuando no están, parece que Dios se fuera. No, no es que Dios se haya ido, ni que ya no podamos estar bien, ni queramos buscar una situación o una reacción a qué está pasando. No, Dios te va a llevar a cosas nuevas. No te relajes y te acostumbres siempre a estar bien, porque Dios te puede llevar a algo mejor a través de una adversidad. Prepárese y pida algo nuevo. Ahora, cuando pides algo nuevo, debes pedir cosas legales. Los casados no podemos pedir un nuevo esposo o una nueva esposa. No podemos pedir cosas que vayan en contra de la palabra de Dios, pero sí pida algo nuevo. Prepárese porque Dios te va a llevar a cosas desconocidas. De otra forma dicha, tú que me escuchas en esta mañana eres un conquistador. Por eso Dios te permite oír este mensaje. Pero recuerda bien, las conquistas de Dios son poco a poco. No te olvides que la palabra de Dios te debe dominar mucho más y por encima de los sentimientos y pensamientos. Lo espiritual debe dominar y gobernar lo almático. Pero también prepárate porque Dios te va a llevar a cosas desconocidas y no debes tener miedo ni sorprenderte, sino debes confiar en Dios porque cosas grandes vienen para ti. Prepárate porque algo grande viene para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.